a Rodrigo. Me gustaría dar la bienvenida a Rodrigo Turoni, vicepresidente adjunto para América Latina en Anova Marine Insurance, especialista en gestión de negocios que cuenta con más de 17 años de experiencia en el sector de seguros, brindando soluciones integrales y personalizadas a los clientes que operan en el mercado latinoamericano, ofreciendo así un servicio de calidad, confianza y eficiencia. A lo largo de su carrera ha logrado el incremento del volumen de ventas en un 35%, la ampliación de la cobertura geográfica a 10 países y la implementación de una plataforma digital para agilizar los procesos de cotización, contratación y gestión de siniestros. Por el momento, le cedo la palabra. Muchas gracias. Rodrigo, no te escuchamos. ¿Me escuchan? A ver, Sí, perfecto. Listo ya. ahí está. Bueno, mil disculpas. Gracias por avisarme. Bueno, no, les decía, muchísimas gracias por esta oportunidad, por el tiempo de poder compartir este webinar, que es un tema bastante recurrente que nosotros tratamos en ANOVA con todos nuestros clientes principalmente, que tiene que ver con, bueno, en este caso, dos preexistencias. ¿Sí? Lo que vamos a ver tiene que ver con embalajes y estiva. ¿En qué momento de la logística ocurre el embalaje y la estiva? Ocurre previo, ¿sí? Esto lo hace el proveedor en su propia planta, pero muchas veces tiene una injerencia directa en la logística. La sorpresa se la lleva siempre al importador cuando recibe la carga y empieza a ver qué es lo que ocurrió, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver hoy tiene el fin de, bueno, tomar conocimiento de estas cuestiones que son bastante breves, bastante sencillas, pero es algo que en general, bueno, el agente de carga, eh, digamos como que lo desconoce, el importador también, y bueno, la cosa va pasando, ¿no? Y los seguros tampoco lo mencionamos demasiado, entonces los problemas empiezan cuando la carga llega a destino final y tiene un siniestro, ¿no? Y el cliente no sabe ni cómo activar el seguro, ni qué es lo que puede reclamar, ni tampoco qué es lo que tiene cubierto por su seguro. Así que bueno, lo que vamos a ver hoy es técnico, es general y aplica para cualquier cobertura de seguros en el mundo, siempre referido al seguro de transporte de mercancías. Así que bueno, procedemos ahora mismo, comparto la pantalla, así iniciamos la presentación. Cuando finalizamos, bueno, como bien comentaban, nos vemos aquí para, bueno, para ver cualquier tipo de consulta o duda que tengan. Este webinar del día de hoy se titula Embalajes y Estiva y bueno, como bien comentaba Carolina, está, digamos, llevado a ustedes de la mano de ANOVA y de Alacar, ¿sí? Ahora está. Bueno, primero que nada lo que tenemos que comprender qué es la vigencia de la cobertura, ¿no? O sea, cuál es la vigencia de la cobertura, cuál es el rango de aplicación de la cobertura. Lo que estamos viendo en pantalla es una logística bastante básica, digamos, un dibujo de logística básico, donde tenemos desde ya un exportador y un importador, que son quienes, digamos, hacen el acuerdo comercial para la compra-venta de una mercancía, y tenemos, bueno, los medios de transporte o las etapas de la logística habituales en un transporte multimodal marítimo, ¿sí? Esto desde ya no se limita solamente a un transporte marítimo. Si fuese aéreo, bueno, ahí sabrán que en vez de haber un avión, va a haber, un buque, va a haber un avión. Y si fuera todo terrestre, bueno, sería solamente el camioncito y algún que otro depósito en el medio. Pero el ejemplo es válido para todo. Siempre utilizamos el ejemplo del transporte marítimo porque, bueno, como bien saben, el transporte de carga, el seguro para transporte de mercancía tiene su origen en el transporte marítimo y luego, con la invención del contenedor, empezó a ser multimodal. ¿Qué es lo que va a cubrir el seguro? Bueno, siempre que se solicite en tiempo y forma, tiene considerado cubrir la mercancía en el transporte puerta a puerta, ¿sí? Todo lo que le pasa a la mercancía en su tránsito o a consecuencia del mismo, desde que el camión parte en origen hasta que llega al destino final, ¿sí? Desde ya, en esta logística hay múltiples maniobras y
bueno, otro tipo de cuestiones que esto ya forma parte de la logística propiamente dicha y va a estar o no dentro de cobertura dependiendo de distintos tipos de variables, ¿no? Pero lo que nos ocupa a nosotros es lo que ocurre previamente. Como bien decíamos, embalaje y estiba. Esto ocurre en la planta del exportador, ¿sí? Y lo que tenemos que saber es que el seguro de mercancía, como bien decía, va a cubrir todo lo que le ocurre a la carga en el transporte, pero siempre y cuando, bueno, se respeten, a ver un segundito, ahí está, se brinda en base a supuestos, ¿sí? ¿Cuál es el supuesto? Número uno, que el embalaje sea el adecuado, el apto para el transporte internacional, ¿sí? Un embalaje provisto que no sea adecuado para el transporte internacional es causal de rechazo de siniestro para cualquier seguro en el mundo, ¿sí? Esto es así. A ver, hoy en día, proveer un embalaje incorrecto es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque está todo estandarizado. Está todo estandarizado. De hecho, uno puede tener páginas web de consulta como esta que les estoy mencionando en la presentación, que es containerhandbook.de, una página alemana que yo la conozco desde que empecé en este negocio ya hace casi 21 años. En esta página ustedes van a poder ver lo que es un embalaje, una estiva estándar para casi prácticamente cualquier tipo de mercancía. Es una gran referencia. Es una gran referencia de consulta. Tómenla, revísenla. ¿Por qué? Porque ahí es donde uno va a poder ver si se están haciendo las cosas de forma adecuada. Siempre tenemos que tener en consideración que un exportador, cuando empieza a trabajar, es un pequeño productor local, que luego va evolucionando en su negocio, y en esta evolución, bueno, de repente cuando comercializaba localmente empieza a exportar a otros países, tiene que haber necesariamente una adecuación de todos los procesos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un envase, un embalaje, una estiva en un camión que hacer de repente una logística internacional de 30 días en un contenedor, con los movimientos que hay en el mar, que bueno, ahí habrán visto noticias que cada 2 por 3 se caen contenedores del buque. ¿Por qué es esto? Están fijados con flejes de acero al buque, porque las fuerzas que se mueven dentro del buque son tales que bueno, se pierden. Entonces, los que se pierden, y los que no, tienen que estar, las mercancías tienen que estar correctamente embaladas, estivadas para soportar los movimientos de la nave, ¿sí? Entonces, no es lo mismo vender localmente y enviar un camión con una mercancía a unas pocas horas de tu planta a de repente tener que hacer una exportación al otro lado del mundo. Entonces, necesariamente cuando pasamos de ser un pequeño productor local a ser un exportador a nivel internacional, tengo que adecuar mis productos para ese tipo de actividad. Entonces, lo primero que tengo que ver es el embalaje. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces el embalaje doméstico ni siquiera tiene simbología para saber cómo cargar la mercancía. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, que la carga viaja en un camión, poquito tiempo, toda la mercancía del mismo vendedor, ¿no? Pensemos en algún producto de consumo, no sé, cajas con pan que van a ser vendidas localmente. No hay gran problema con esto. Ahora, cuando vamos a enviar una carga de manera internacional, si estamos enviando un consolidado, la forma en la cual yo estoy enviando la mercancía es fundamental para que esa carga llegue en buena condición a destino final, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con toda esta historia? Que se debe revisar cuál es el embalaje adecuado y si nos están brindando los exportadores un embalaje que sea el correcto, ¿sí? ¿Por qué? Porque cualquier tipo de deficiencia en el embalaje va a ser causal de rechazo de siniestro por parte de cualquier aseguradora, ¿sí? Esto no es solo ANOVA, es todos los seguros del mundo. La otra cuestión que hay que ver, que esto es muy importante, es la estiva eficiente a cargo del exportador, ¿sí? El exportador es quien tiene la expertise, la experiencia, sabe el modo de poder colocar la mercancía dentro de un contenedor, ¿sí? Es el especialista. ¿Por qué? Porque su mercadería es quien la produce, es quien sabe de qué forma, digamos, colocarla dentro del contenedor. Si esta estiva es realizada de forma correcta y luego hay un daño en el transporte, el seguro va a cubrir sin ningún tipo de problema. Pero si hay un daño en el transporte y se descubre que fue a consecuencia de una estiva inadecuada, lo mismo que ocurre con el embalaje inadecuado, el seguro no va a cubrir ese reclamo, ¿sí?
Muchas veces me dicen, no, bueno, pasa que yo nunca había tenido ningún reclamo de este tipo, tuve un reclamo, no sé, de $500 con X seguro y me lo pagó. Y claro, porque bueno, $500 lo pagamos todos, no es marketing barato, siempre digo. Más vale a veces pagar un reclamo de $500 que, bueno, meterse en el lío de decir, contacto a un comisario de averías que me va a cobrar $2.000 para hacer una inspección, entonces me estoy ahorrando 1.500, pago 500, me quedo tranquilo, ¿sí? ¿Cuál es el tema? El tema está de que si se fijan, esos reclamos siempre son pagados como una excepción comercial. El problema viene cuando el siniestro puede, bueno, de un valor un poco más importante, ¿no? Estamos hablando de valores de $10.000 para arriba. 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000. En la medida que va subiendo el importe del reclamo presentado, los amigos empiezan a desaparecer, ¿no? Porque somos todos amigos por $500, por 1.000, por 2.000. El problema es cuando hay uno grande. Cuando hay uno grande, ahí empiezan las dificultades y por eso tenemos que estar muy atentos a que todo esto se esté realizando de forma correcta. Entonces, acá nos vamos a encontrar con, o nos vamos a chocar con la principal dificultad que hay hoy en día para poder resolver estos problemas. Y tiene que ver con los tiempos, ¿sí? El cliente, el importador, muchas veces en nuestros países son mayoritariamente importadores, ¿no? El importador generalmente, ¿qué ocurre? Tiene prisa, tiene mucha prisa. Necesita tener una mercancía para producir, para comercializarla. Entonces, en esa prisa, las decisiones que se toman generalmente no son las más adecuadas. Desde el momento que se toma la cobertura por el costo y no por el alcance, se la toma porque, bueno, porque le dicen todo lo bonita que es, pero nunca le dicen cómo se va a resolver en caso de siniestro o de qué forma está siendo cubierto. Entonces, ese tipo de decisiones empiezan a ser una bomba de tiempo para que cuando el cliente tenga la dificultad, bueno, lamentablemente se encuentre con que sus expectativas están depositadas en un producto que no está apto para poder cubrirlo en la medida que lo necesita, ¿sí? O también a veces cometen errores de tipo técnico que hacen que quede fuera de la cobertura. Entonces, el momento de poder empezar a ver esto con los importadores, generalmente, que son quienes tienen, ahora vamos a ver por qué tienen el mayor problema, es ahora, no mañana. Hoy en día, quien es agente de carga y está visualizando este webinar, lo puede saber. Si ustedes se fijan, hoy cuántos embarques van a tener en general, no sé, 1, 2, 3, 5, 10, 20, los que sean, esos clientes ya hoy tienen una situación y los de mañana también la tendrán. Entonces esta información hay que empezar a verla hoy con el cliente para que a partir de mañana sepa trabajar en prevención, porque ese es el gran asunto de todo esto. Todo esto se puede prevenir, ¿sí? No es necesario esperar a que llegue el momento bueno, del reclamo para saber si el seguro me va a cubrir, no me va a cubrir y qué es lo que va a ocurrir. Entonces estábamos hablando de que son dos preexistencias que no están cubiertas por ningún seguro del mundo, ¿sí? Hay que notificar al importador y al exportador de esto ahora mismo y no perder más tiempo. Entonces, preexistencia número 1, embalaje deficiente. Preexistencia número 2, estiva inadecuada realizada por el exportador. Ahora, me van a decir, ¿qué pasa si la estiva la hizo un tercero? Bueno, ahí está cubierto. ¿Por qué? Porque fue un tercero, no es responsabilidad del exportador, y aparte el seguro puede repetir contra ese tercero. Entonces, esto va a estar cubierto. ¿En qué situaciones se da que una estiva la realiza un tercero? Por ejemplo, cuando un cliente, un importador, compra en Terminix Work. Cuando compra en Terminix Work, no es el importador que se va al otro lado del mundo a cargar la mercancía dentro del contenedor. No, ¿qué hace? En el vínculo entre los agentes de carga para coordinar la maniobra de exportación, es el agente de carga quien contacta a un transportista y el transportista tiene su personal para poder realizar esta maniobra dentro del contenedor. Ahí es un punto en el cual la estiva va a estar correcta, perdón, va a estar cubierta dentro de la cobertura, pese a que por ahí a lo mejor se realizó de mala manera. ¿Por qué? Porque lo hizo un tercero contratado para tal fin. Ahora, vamos a pensar esto. ¿Cuál es la idea de logística de los importadores? ¿No? Porque fíjense esto que increíble. Siempre que yo hago la pregunta de quién es el actor de comercio internacional más importante, siempre me dicen, bueno, es el exportador porque tienen la mercancía para vender. Y mucha gente me dice, no, bueno, es el importador porque es quien compra la mercancía y es quien, bueno, hace girar el mundo del comercio internacional. Y, en fin, así hay mucha gente que me dice distinto tipo de actor, hasta me han dicho el seguro, fíjense, que me parece que casualmente sí lo es, porque es el único que le devuelve el dinero al cliente en caso de siniestro, pero no, el principal actor de comercio internacional es el transportista. ¿Por qué? Porque sin transporte no hay logística, ¿sí?
yo puedo tener el mejor producto del mundo, pero si lo quiero enviar a otro país y no tengo camiones, no tengo aviones, no tengo buques, ¿qué hago con ese producto? Me lo quedo en mi casa, lo vendo localmente, no puedo hacer comercio internacional. Entonces el transportista es el actor de comercio internacional más importante. Entonces, si yo digo que el transportista es el actor de comercio internacional más importante, ¿qué quiere decir? Estamos hablando de gente que mueve carga alrededor del mundo. Entonces, un camión va a ir desde una planta hacia un puerto o hacia una frontera, tránsitos, dependiendo del país, que pueden ser de días. Tenemos transportes marítimos que van a cruzar el mundo por todos los mares en tránsitos de 30 días, generalmente. Líneas aéreas que te van a hacer un tránsito de 24 a 72 horas, también, volando por todos lados. O sea, estamos hablando de que es un mundo hiperconectado con transportes recorriéndolo constantemente. ¿Para qué? Para que el importador tenga la mercancía en su depósito. Pero sin embargo, para el importador, ¿qué es la logística? La logística básicamente para el importador es cuando recibe el camión en su planta. Hay toda la logística que ve. Cuando ve que viene el camión y va a entrar en su bodega, eso es lo que sabe de logística. Y esto, lamentablemente, digamos, genera una base de desconocimiento muy grande. ¿Por qué? Porque solamente tiene la prisa y la ansiedad, que son los peores consejeros a la hora de, bueno, de tener una dificultad y poder saber cómo ejecutar un seguro, ¿sí? Y en esta prisa, ¿qué es lo que encontramos? Bueno, siempre hablamos de este ejemplo, ¿no? Tenemos la felicidad del exportador que está enviando la carga. Yo, obviamente, por una cuestión de respeto, oculté la cara de esta señorita, que está súper contenta. Créanme que en la foto original la sonrisa era más grande. Y está enviando esta mercancía que se está exportando. Ahora, fíjense ustedes, esta foto es magnífica. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos acá mercancía que tiene el símbolo de frágil. Debajo, bueno, primero que no existe el pallet como posibilidad, pero tenemos carga que está frágil aquí debajo, e inmediatamente de arriba tenemos todas estas cajas que tienen flejes de plástico. ¿Para qué tienen este fleje de plástico? Porque en sí contienen otro tipo de mercancía que evidentemente por sus características deben ser cosas sólidas, pesadas, son capaces de romper el cartón que las contiene. Entonces les colocan estos flejes, ¿para qué? Para que no se rompa el cartón y obviamente no salgan para afuera. Entonces están poniendo mercancía dentro de un contenedor frágil, caja frágil desde abajo y arriba carga pesada, sin ningún tipo de criterio, desde el piso al techo, de lado a lado, y encima sin ningún tipo de protección por debajo, que podría ser, por ejemplo, un piso de pallet. ¿Por qué? Porque si aquí entra un poquito de humedad en el mar, recuerden, en este buque que se va a mover de un lado para el otro y que hasta le puede entrar agua, el agua se va a depositar en el piso del contenedor. Aunque sea muy poquitita, se va a depositar ahí. ¿Y qué ocurre con el cartón con el agua? Se ablanda. Y si se ablandan las cajas de debajo que tienen mercancía frágil, lo que va a ocurrir es que toda esta escena va a ser de caos. ¿Por qué? Porque todo esto va a colapsar, se va a arruinar toda esta mercancía, se va a dañar y esto no va a estar cubierto por el seguro. Entonces, esta señorita va a enviar el contenedor, sí, muy feliz de la vida, y del otro lado del mundo está el importador, nuestro cliente, que abre el contenedor y se encuentra con el desastre mismo, ¿sí? Se encuentra con el desastre mismo. ¿Y qué es lo que hace este importador en este momento? Llama al seguro. Sí, hola, Rodrigo. Me llegó la mercancía dañada. Ah, ok, bueno, ¿y cuál fue la...? Bueno, vamos a contactar a un comisario de averías, porque supongo que fue muy grande el daño, sí, bueno, pérdida casi total. Bueno, contactemos al comisario de averías. Va el comisario de averías, hace una inspección de la mercancía y nos dicen, mira, estaba incorrectamente embalada y estivada, estaba en mala condición, o estaba mal embalada o estaba mal estivada. ¿Quién hizo la estiva? El exportador. Seguro no cubre. No Cuando le sé. notificamos esto al importador o a la gente de carga del importador, ¿qué nos dicen? Uy, no, Rodrigo, pero ¿cómo puede ser si yo estoy pagando el seguro para que me Estoy cubra? lleno, pero no me deja oír usted, no estoy. Es A una ver, capacitación. ahí está. Bueno, nos dicen, estamos contratando el seguro para que nos cubra y nos están diciendo que no. ¿Para qué pague el seguro? Bah, ¿por qué el seguro no viene a resolver otro tipo de problemas que son este tipo de deficiencias? ¿Sí? Nosotros no venimos a
decir, bueno, no te preocupes, todo lo que se está haciendo mal en el mundo nosotros te lo vamos a resolver con la cobertura. No existe ese seguro. El seguro, como decíamos al inicio de la presentación, se brinda en base a supuestos. Y los supuestos es que cuando la carga sale del origen, cuente con todas las medidas lógicas para realizar un tránsito en buenas condiciones, ¿sí? Lo mínimo es el embalaje eficiente y la estiba adecuada, ¿sí? Es lo mínimo que se está pidiendo. Entonces, lo que tenemos que hacer sí o sí ahora es empezar a hablar un poquito de lo que tiene que ver con derechos, obligaciones y posturas. Por ahí me aparece algo verde, es como que alguien está escribiendo en la pantalla. Bueno, derechos, obligaciones y posturas, ¿no? Porque aquí está. Cada parte tiene su cuestión. Primero tenemos al exportador. ¿Qué tiene que hacer el exportador? Bueno, primero cuando empieza a ser un operador de comercio internacional, tiene que obviamente adaptar sus embalajes y asesorarse respecto de la estiba, ¿sí? Debe enviar las especificaciones al importador. Yo esto es una cosa que no la entiendo nunca. Cuando hablo con un exportador, siempre sin ningún tipo de fin de venta, porque no trabajo con exportadores ni importadores, le digo, mira, a ver, te conviene ser, a ver, ¿cuántos exportadores hay en el mundo que manejan tu mercancía? En general son varios. Ok, necesitas ser competente. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitas ser rentable, necesitas dar algo, un plus respecto de tu competencia. ¿Cuál puede ser este plus? Bueno, por ejemplo, que contrates tú la cobertura puerta a puerta y ya le venga ese costo facilitado al importador sin que tenga que invertir en dinero. Eso es un ejemplo. El otro es que cuando vas a hacer una operación de comercio internacional, le envíes al importador las imágenes de cómo estás embalando y estivando la mercancía. ¿Para qué? Para que el importador se quede tranquilo y diga, wow, están haciendo las cosas bien. O se asesore y a consecuencia del envío de las fotografías diga, ok, fantástico, estás trabajando bien. Eso va a marcar la diferencia de que trabaje contigo o me vaya a trabajar con otro que por ahí me ofrece el mismo costo, un poquito más barato, pero bueno, es un misterio cómo hace las cosas, ¿no? Y no pasa. Generalmente no pasa. Entonces, por medio de este portal, invitamos a todos los agentes de carga y a todos los que están del otro lado que tengan contacto con exportadores a que les insistan en este tema. Envíenle al importador las imágenes de cómo están embalando y estivando la carga, ¿sí? Van a ser comercialmente muy rentables. Seleccionar siempre el mejor contenedor. A ver, yo esto no lo mencioné en lo del embalaje, porque realmente no es una gran causal de rechazo de reclamos, pero es una posibilidad. El embalaje es parte de la mercancía. O sea, perdón, el contenedor es parte del embalaje, ¿sí? Es parte del embalaje. Muchos me dicen siempre, no, bueno, pero es que en realidad el contenedor me lo da la línea naviera. Sí, fantástico. Pero ¿quién tiene la obligación de revisar que el contenedor se encuentre en buena condición para hacer la exportación? Bueno, yo soy el exportador. Salvo que sea un consolidado, si es un full, tiene la obligación. Y si está tomando un contenedor que se ve está en mala condición, bueno, ahí hay una cuestión de responsabilidades que la tienen que asumir, ¿sí? Como les digo, yo no he visto nunca un reclamo de un seguro rechazado porque, bueno, el contenedor se demostró que tenía algún tipo de deficiencia, pero no quiere decir que las aseguradoras no tengan la autoridad de hacerlo, ¿sí? Y aquí se trata de que le quitemos a las aseguradoras, lo digo yo como parte de, las excusas para no cubrir un seguro, ¿sí? Siempre busquen el mejor contenedor. Exportadores, busquen el mejor contenedor. Están exportando en un full, bueno, fíjense que esté en buenas condiciones, porque si no esto también, bueno, se lo puede considerar una preexistencia. Pautar el mejor Incoterm. Esto es importante, porque yo recién ahí hablaba del término ex-work, ¿no? De que, bueno, si yo soy vamos a ponernos del otro lado, ¿no? Si soy un importador y compré en término ex-work, va a ser el transportista quien en origen me va a activar la mercancía dentro del contenedor. Ok, esto no pasa muchas veces. Muchas veces lo que ocurre es que el exportador, de buena onda, de favor, le dice al importador, no te preocupes, no pagues por eso. Aunque me traigas el camión a mi planta, está perfecto, yo te cargo la mercancía dentro del contenedor. Obviamente al importador le conviene porque, bueno, se ahorra un costo. Pero ¿saben qué? No hay que dejar que eso ocurra. ¿Por qué? Porque el exportador está realizando una maniobra sin asumir la responsabilidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un siniestro por una estiba inadecuada,
por ejemplo, o algún tipo de problema, van a querer presentar el reclamo, y fíjense lo que yo les decía, que el seguro cubre cuando esa estiva la realizó un tercero contratado. ¿Qué hacemos nosotros? En la liquidación del reclamo pedimos la documentación y pedimos obviamente la factura en la contratación de servicio por esa maniobra de estiva en origen. Y resulta que esa factura no existe. Pero cuéntame, ¿quién hizo la estiva del camión en origen? No, fue el exportador. No está cubierto. ¿Por qué? Porque no fue un tercero contratado para tal fin. Ah, bueno, entonces le voy a reclamar a él directamente para que reponga la carga. ¿Y cómo lo vas a hacer? Si te vendían un término de venta que dejaba la carga en la puerta de la bodega y la tenías que cargar tú. Estás perdiendo todo derecho de reclamo, de recupero contra el exportador que hizo mal las cosas. Entonces, cuidado con eso. Migren de Xwork a FCA o a FOB, a un término de venta que sea, de compra mejor dicho, que sea más, digamos, más saludable para el negocio y no este que, bueno, puede llegar a dejarles algún tipo de ventana a la tragedia, ¿no? Así que mucho cuidado con eso. El importador, por el otro lado, ¿qué es lo que va a hacer? Tiene que solicitar muestras. Así como le decimos al exportador, envía especificaciones, envía imágenes, envía todo lo que tenga a su disponibilidad para poder demostrar que hace las cosas bien, al importador le decimos, solicita muestras, solicita imágenes. No sabemos por qué, pero en todo nuestro continente, el importador siente que le están haciendo un favor. No se siente en derecho de ir y decirle al exportador, envíame muestras de cómo estás haciendo las cosas. No sé, sienten que se lo están regalando la carga, no sabemos bien qué es lo que pasa. Hay que dejar esta postura. La postura no es dejar que los demás hagan como les parezca y nosotros nunca lo sepamos. ¿Por qué? Porque el importador está pagando por esa carga. ¿Sí? Me pasa a mí, o sea, cualquiera de ustedes, si hoy en día van y compran algo en eBay, yo le pregunto al vendedor, ¿cómo me lo vas a estar enviando? Ah, te lo envío por, no sé, voy a decir nombres, ¿no? DHL, por UPS. Bueno, está bien, son buenas empresas. No, te lo voy a enviar por correo nacional. ¿Cómo me lo vas a enviar? ¿En qué caja va a estar? ¿De qué manera me lo envías? O sea, son cosas que uno las tiene que averiguar. ¿Por qué? Porque después la carga se pierde en el camino o llega totalmente dañada y se complica, ¿sí? Se complica. Entonces, soliciten muestras. Soliciten siempre información. Díganle al importador que lo haga porque tiene todos los derechos del mundo. Está comprando la carga, no le están regalando nada. ¿Sí? Lo mismo que el Incoterm del otro punto, ¿sí? De pautarlo, es negociar el mejor Incoterm. No dejen, señores importadores, que el exportador haga nada de favor. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dinero, son negocios. Aquí nadie hace nada de favor. Todo lo que se hace es respecto de las responsabilidades que cada actor tiene en el comercio internacional y después todos tenemos que responder en base a las obligaciones que tenemos. Bueno, me están llenando la pantalla de marcas verdes. Seguimos en los derechos y obligaciones del importador. También está contratar la mejor cobertura de seguro. Esto a conciencia. No dejar el seguro al último momento. No decidir por la variable de la conveniencia. Buscar algo, una cobertura que sea la que necesitamos. ¿Por qué? Porque el seguro es el único que nos devuelve el dinero en caso de siniestro. Así que siempre cuidado. Alcance de cobertura, condiciones, plazos de presentación de reclamo, fundamentalmente, ¿qué respaldo voy a tener? ¿Quién me va a pagar el reclamo? Porque generalmente quien nos llama para decirnos, soy el mejor vendedor de seguro del mundo y tengo la mejor cobertura del mundo, no es quien nos va a pagar el siniestro. ¿Sí? El que nos llama no es el que nos va a pagar. Entonces averigüemos todo lo que el vendedor no nos está diciendo. ¿Por qué? Porque los vendedores de seguros son así. Hoy venden seguros, ayer vendieron camisas, mañana van a vender casas, quién sabe. Son vendedores de profesión comercial. Cuidado con eso. ¿Sí? Conocer los términos de la cobertura, fundamental. ¿Sí? Respaldo, condiciones, alcances, de forma clara, de forma sencilla. No me envíes una póliza de 50 hojas que no voy a entender nunca porque no sé leer una póliza, porque está en este lenguaje técnico que es insoportable. No me envíes un certificado solamente, que tiene 2 hojas y una letra así de chiquitita, que no se entiende nada. No, no me envíes eso, porque ya lo tengo y no me sirve. No lo puedo entender, no tengo esa capacidad, pero no porque soy una persona limitada, sino porque simplemente me dedico a otra cosa.
y no quiero volverme especialista en seguros. Entonces ahí el seguro lo que tiene que hacer es adaptarse al cliente y hablar, obviamente, con la verdad y decir cuáles son los términos y condiciones. ¿Sí? No es tan difícil. A quien esté del otro lado y es mi colega, vamos, no es tan complicado. Y finalmente, el agente de carga, que es quien está en medio de todo esto, las obligaciones que va a tener son, bueno, obligaciones. El agente de carga provee servicios y siempre está a disposición del cliente para poder ayudarlo de la mejor forma. Siempre es lo mismo, acuérdense, los agentes de carga trabajan todos con los mismos transportistas, con las mismas empresas, comparten todo. Ahora, ¿por qué un cliente se queda con el agente de carga A y no va al B o al C o al D? Porque A le da todo lo que necesita, que muchas veces excede lo que es la contratación de un transportista. Se habla de dedicación, de tiempo, de... A ver, es una postura que uno tiene en la vida, ¿no? Que uno dice, bueno, ok, ¿sabes qué? Vas a ser mi mejor cliente. No importa que tengas 50, vas a ser mi mejor cliente. Y los otros 49 van a ser mis mejores clientes también. ¿Por qué? Porque pienso dedicarle todo mi tiempo y toda mi atención para poder ayudarles a resolver sus problemas. Eso es lo que marca la diferencia entre que un cliente se vaya con una empresa, se quede con una empresa y así. Entonces, en esta postura que tiene la gente de carga, que es tan saludable, que es tan buena, que es tan admirable, buscar asumir, asesorar al cliente respecto de los embalajes, o bien decir, tengamos una conversación con mi aseguradora que nos va a ayudar con este tema. Nosotros ahora, por ejemplo, lo estamos haciendo. Estamos haciendo presentaciones en las cuales hablamos 15 minutos de embalajes y estivas, ¿sí? De preexistencias y de otras cuestiones también. En 15 minutos van a escuchar cosas que nunca escucharon del seguro antes y les van a abrir el panorama de una forma mucho más clara. Busquen hacer eso, señores agentes de carga, respáldense su aseguradora y si su aseguradora no lo hace, bueno, busquen otra, ¿sí? Busquen otra, pero busquen a alguien que siempre se tome el trabajo y el compromiso y la pasión de poder dedicarse a hacer lo que hace, ¿sí? Y no solamente decir todo lo lindo que uno puede ser, sino, bueno, ok, vamos a ver cómo podemos ir más allá. Eso sí, sin asumir responsabilidades. Ahí dice sí asumir, no es sin asumir responsabilidades. ¿Por qué? Porque la gente de carga no es responsable del embalaje. Siempre es el importador o el exportador. Entonces, dar el servicio a pesar de que no sea su responsabilidad. Y después asesorar sobre el seguro enviando la información de todas las cotizaciones. ¿Sí? Esto ya es una cuestión de metodología de cada aseguradora. Vean quién les da la mejor información de forma más sencilla. ¿Para qué? Para ir con el cliente y que sea claro y fácil todo lo que están contratando como cobertura. ¿Sí? Y importante, ya para ir terminando, la mercancía correctamente embalada y estivada garantiza la continuidad de los negocios. ¿De qué se trata todo esto? De eso mismo, garantizar la continuidad de los negocios. Cuando un cliente tiene una mercancía, a ver, si yo soy, vamos a poner estos términos, si yo soy importador y me dedico a hacer un negocio, la mercancía que importo la voy a utilizar para producir, si es maquinaria o son equipos, o para revender, si es que son bienes de consumo, ¿no? Esto es claro. En la medida que yo vaya colocando estos productos o produciendo más localmente, mi negocio va a crecer. Si mi negocio crece, ¿qué ocurre? Yo sigo importando y cada vez más mercancía y hasta el día de mañana quizás me animo a empezar a exportar porque si produzco, puedo exportar. Entonces voy generando más volumen de negocio. Si está todo bien, voy generando más volumen de negocio. Si hay más volumen de negocios, los transportistas tienen más carga para transportar, los agentes de carga tienen más logística para coordinar, los agentes aduanales tienen más trámites, ¿sí? Los seguros tenemos cada vez más seguros. Entonces hay que garantizar la continuidad en los negocios. ¿Sí? Averiguar sobre cómo se hace el embalaje y la estiva en origen permite garantizar la continuidad de los negocios. Pagar un reclamo permite garantizar la continuidad de los negocios. Si al cliente le va bien, nos va bien a todos. Así que hay que trabajar en conciencia sobre esto que vimos hoy. ¿Para qué? Bueno, para todos tener mayor volúmenes de carga. Y bueno, terminamos y vamos a las consultas. ¿Sí? No sé, equipo la CAT, si las leen ustedes o las busco y las leo yo. Ahí me cuentan. Si gustan ir escribiendo sus preguntas en el chat, si alguien tiene una pregunta, aquí estamos listos para responderlas. Vamos a ver si Bien. alguien escribe alguna pregunta en el chat. Uy.
Bueno, yo en tanto quería aprovechar para hacer un pequeño mensajito. La semana que viene vamos a estar en Ciudad de México. Todo el mundo va a estar en Ciudad de México la semana que viene porque es el Summit and Expo. Así que quien nos quiera visitar nos va a poder ver. Ya les digo, no recuerdo en este preciso instante el número de stand en el que vamos a estar. Mal mío ese. Vamos a estar en el stand 3512. Esto va a ser del 2 y 3 de abril en Ciudad de México, en el Centro City Banamex. ¿Sí? Aquí Iván Peña pregunta, ¿cuándo voy a Guatemala? Estuve en Guatemala el año pasado, si mal no recuerdo. Tenemos nuestra corresponsal en Guatemala, así que cualquier cosita que necesites nos avisas y te enviamos la información para que, bueno, te puedan visitar in situ. ¿Sí? Gracias, Iván. Así que, bueno, quien esté la semana que viene en Ciudad de México nos quiera visitar en la feria, vamos a estar en el stand 3512. ¿Sí? Ah, ya estás, Iván. Bien, perfecto, entonces. Aquí hay una pregunta de Gabriel Hernández que dice, ¿el embalaje lo solicitan de manera profesional las aseguradoras? ¿Es responsabilidad del shipper en todos los casos? Es responsabilidad del exportador, siempre. Si el exportador es quien produce y quien... A ver, el embalaje es parte del producto. En su misma planta se embala. La carga sale de la planta ya embalada. Siempre es responsabilidad del exportador. ¿Sí? Hay pocos seguros que cubren este tipo de cuestiones que no van directamente a cubrir lo que es embalaje deficiente, porque en realidad se cercioran primero de que está la carga bien embalada, pero hay algunas coberturas que son anuales, son muy grandes, que cubren inclusive el proceso de producción, pero ellos mismos en la suscripción se fijan si está todo realizado de la forma adecuada. ¿Sí? Jonathan Guzmán dice, Rodrigo, cuando mencionas que el contenedor es parte del embalaje, si es el único contenedor disponible, ¿cubriría el seguro ya que es la naviera que asigna el contenedor? A ver, como te digo, yo nunca vi un reclamo rechazado por un contenedor deficiente, pero aquí estamos tratando de quitarle excusas a todo el mundo para que nos paguen un siniestro. Yo lo que les aconsejo es que siempre busquen que sea el mejor contenedor. Que sea el único, es medio difícil que sea el único contenedor. O sea, no está, en pandemia era complicado porque no habían contenedores. ¿Se acuerdan que estaban todos los puertos congestionados y que estaban los contenedores que se contaban con los dedos de la mano porque no habían? Y bueno, las líneas navieras de repente empezaron a botar a la calle contenedores que tenían 15 años de antigüedad y cosas así. Eso ya pasó, ahora ya estamos bien, no debería haber faltante de contenedores. Entonces, si les dicen, no, es el único que tengo, depende de cada uno, a ver, no es una imposición del seguro. El seguro simplemente puede directamente decir, ok, se hizo las cosas como correspondían o como no correspondían y bueno. Omar Valero dice, hola Omar, ¿gustó? Dice, tuve un percance con un cliente por un problema de embalaje digestiva. Unos bidones de lubricante no fueron lo suficiente fuertes para soportar el peso de la carga superior. El perito concluyó que era por problema de envase. Una vez que el seguro cubrió o cumplió con el cliente, se volcaron hacia nuestra compañía Freight Forwarder tratando de inculparlo. Así que nosotros asumamos el valor del costo dañado, más prejuicios. ¿Es legal? Sí, es legal. ¿Por qué? Porque el agente de carga es responsable solidario. Es el coordinador de la logística, ¿sí? Primeramente. Ese es el tema. Ustedes coordinan la logística. Entonces, si un seguro paga el reclamo al cliente, muy probablemente luego venga y repita contra ustedes y los transportistas. ¿Sí? Entonces, por eso siempre es importante que tengan una póliza de responsabilidad civil. Yo, primeramente, siempre lo que recomiendo es que el importador-exportador nunca asegure la carga por su propia cuenta. ¿Por qué? Porque no saben, porque generalmente manejan coberturas que son bastante bajas en alcance, que no brindan el mejor servicio, y que cuando sí lo brindan, lo primero que hacen es repetir contra el agente de carga. Entonces, el agente de carga, cuando el cliente asegura por su cuenta, tiene prejuicios por todos lados. ¿Por qué? Porque primero, bueno, se pierde la venta del seguro, fundamental. O sea, hoy en día. Segundo, que muchas veces el seguro ese ni le va a cubrir al cliente, así que el cliente va a terminar reclamándoles a ustedes. Y después, si el seguro le cubrió, el seguro es quien viene y reclama contra ustedes. Entonces, primero que nada, traten por todos los medios de ustedes asegurar la carga del cliente. ¿Para qué? Para quedarse tranquilos, saber que tienen un seguro que va a responder y encima ganan dinero con la reventa.
Ahora bien, ¿qué pasa? Que actualmente los agentes de carga aseguran menos del 10% de la mercancía que tienen. Algunos aquí me dirán, no, yo aseguro el 30%. Bueno, sí, son casos. Pero en general aseguran menos del 10% del volumen que poseen. Entonces, la probabilidad de que alguien venga y les reclame por carga que no aseguraron es muy amplia. Entonces, tengan una póliza de responsabilidad civil, que es qué es lo que hace esta póliza. Le dice al seguro del cliente, ok, deja a mi asegurado en paz, ven conmigo, nosotros coordinamos y te voy a estar pagando, bueno, en torno al monto que le estás reclamando, ¿no? Siempre ahí después hay mecanismos, ¿no? Porque el agente de carga nunca es responsable al 100% del valor de la mercancía. Vamos a la pregunta de Omar. Luego Nubia Mendoza, hola Nubia, un gusto. Dice, ante la escasez de contenedores, la naviera asigna unidades deterioradas. ¿Es consciente el seguro de esta situación? Sí, por eso te digo que casi ningún reclamo se ha rechazado por un contenedor en mala condición. Pero a ver, acá siempre tenemos que elegir el lado, ¿no? De un lado tenemos los problemas y la improvisación. Y del otro lado tenemos lo que es correcto. El tema es qué lado vamos a elegir. Obviamente, si seguimos trabajando del lado de la improvisación, de quienes hacen un negocio y les conviene hacerlo de la forma que lo hacen, y bueno, estamos siempre en la cuerda floja. Si vamos para el lado de decir, vamos a ser responsables con esto, bueno, vamos a empezar a tratar de corregir las cosas. Esto es como todo, es como cuando aumenta, yo siempre hago este mismo ejemplo. Aquí en la Argentina, cuando aumenta un producto el costo, salen todos corriendo para estoquear, ¿no? Por ejemplo, aumenta el azúcar del costo. No sé, ahora no tanto porque no hay tanta inflación, pero el año pasado, el anteaño era un desastre. Hay mucha inflación. ¿Qué hacemos? Y compremos 50 kilos de azúcar para estoquearlo en casa, así la variante no me mata. Ahora, ¿qué pasa en otros países donde aumenta el azúcar? En Estados Unidos, en Europa. Nadie les compra el azúcar. Nadie les va y les compra el azúcar. Entonces los tipos, o sea, los productores de azúcar, llega un momento que dicen, bueno, bajemos el costo porque nadie nos está comprando el azúcar. Es un cambio de mentalidad que hay que hacer. Y en esto es lo mismo. Sí, estamos en un mercado, en nuestros países, en los cuales las líneas navieras vienen y nos tiran los contenedores que se les ocurren porque son los que tienen los más baratos y bueno, mandémoslo para allá, total, ¿quién nos va a decir que no? Yo les puedo asegurar que los contenedores que algunas líneas navieras manejan en Latinoamérica no tienen nada que ver con los que hay dando vuelta en otros países. ¿Por qué es esto? Por, ya sabemos por qué es. Es porque del otro lado no se lo van a aceptar. Entonces lo que ocurre acá es que tenemos que aprovechar el contacto que tenemos, por ejemplo, por medio de asociaciones de agentes de carga, como ser, bueno, obviamente, bueno, ALACAT es la asociación madre de asociaciones, pero después la de nuestro país, para que tomemos decisiones respecto de cómo se está haciendo el negocio, de cómo los proveedores nos están, digamos, brindando los servicios. Entonces, el día que las asociaciones en cada país digan, bueno, mira, ¿sabes qué línea naviera? Todo bien, pero no, estos contenedores no. Ah, bueno, no van a tener negocio durante un mes. No tendremos negocio durante un mes, vos no lo vas a tener tampoco. Hasta que me empieces a enviar las cosas como corresponden. A ver, no quiero hacer un actor revolucionario ni mucho menos, sino que lo que digo es que sí, tenemos que ponernos todos de acuerdo para qué, para tomar decisiones que afecten el futuro positivamente de los negocios en nuestros países. Entonces, los seguros conocemos esa situación, sí, Nubia, lo conocemos claramente. Pero, bueno, en realidad tenemos que tratar de salir de lo que es este nivel bueno, esta sensación que tenemos siempre de medio de injusticia, de improvisación que se maneja, para llevarlo a otro lado y, bueno, pararnos en una postura que nos permita hacer un reclamo justo y cambiar un poco las reglas del juego. Omar dice, a pesar del problema se da en origen y el Incoterm Era, FOB. sí, Rodrigo, ese era complemento de lo que te había preguntado anteriormente. O sea, a pesar de que todo fue problema de origen, era una mercadería FOB, yo coordiné con un agente en origen y pasó lo que pasó, ¿no? A pesar de eso, igual me tiraron los muertos a mí. Claro, yo me defendí por todas partes. Pasa que Y cuando me defendí, fueron con la naviera, fueron con la terminal, fueron con el transportista, fueron con todo el mundo. por eso es que cuando tenés la póliza de responsabilidad civil te olvidas de ese problema. Ahí ya nos peleamos nosotros con quien te está reclamando, con el seguro, por ejemplo. Sí, el Incoterm no tiene mucha importancia. De hecho, muchas veces ocurre de que aquí en este caso tú lo que fuiste es que fuiste delivery agent. No tienes ningún tipo de responsabilidad en eso porque no hiciste nada en origen, como bien dices.
Entonces, lo que suele ocurrir en estos casos es que la aseguradora se expide legalmente y le dice al seguro local, le dice, mira, no, mi asegurado no tiene nada que ver con esto por tal y cual cuestión, y punto, no se sigue más. Aparte de los seguros, cuando ven que hay otro seguro del otro lado, ya saben que tienen que bajar un poco el nivel de intensidad porque saben que están hablando con alguien que conoce los hechos. En tanto no pasa esto y ven que está la gente de carga solo, se abusan. Se abusan porque, bueno, meten 2 o 3 abogados que hablan un poquito difícil y, bueno, uno dice, ¿qué pasa? ¿Qué hago? Bueno, que no cunda el pánico. Hay productos que están hechos para poder ayudarles. El seguro de responsabilidad es una excelente herramienta, ¿sí? Nosotros en Latinoamérica estamos manejando una cobertura que es de TT Club. TT Club es la aseguradora de responsabilidad civil para comercio internacional más importante del mundo. Tiene productos que son de excelencia y están hechos para, bueno, para no dejar de a pie a ningún agente de carga. Gracias, Omar. Después, Gabriela dice, Rodrigo, si el shipper tiene la facultad de rechazar el contenedor al ser asignado, si lo ve dañado o con posibilidades de generar alguna filtración por piso de daño, etc., ¿deben rechazar? Es lo que tengo entendido. Y a ver, si yo estoy, digamos, ¿no? Si yo soy exportador y me llega, ¿no? Llega este contenedor, ¿no? Aunque no crean, tengo contenedores de juguete arriba del escritorio. Llega este contenedor, ¿no? Y resulta que cuando lo estoy cargando veo que aquí debajo tiene un agujerito de, no sé, 30 centímetros, ¿no? Porque le erraron con el Clark, ¿no? Lo pincharon abajo y tiene un agujero. Si yo cargo mercancía en este contenedor, se va a arruinar necesariamente. ¿Por qué? Porque por ahí adentro va a entrar agua. No hay forma de que no entre agua. Con un tránsito marítimo de 30 días, de 20 días, si te toma una tormenta en el camino que, a ver, no sé si alguien aquí alguna vez ha hecho navegación, pero les voy a contar algo. Las peores tormentas en el mar son de viento, no de lluvia. El agua que ingresa del contenedor no es generalmente por la lluvia, sino por el oleaje que golpea la embarcación y los contenedores. Cuando salen volando los contenedores del barco, es porque el buque se mueve mucho y las olas le pegan y uno mira al cielo y no hay ni una nube. ¿Por qué? Porque el mar es así. Es muy fuerte. Cuando hay tormentas de viento es muy, muy fuerte que da miedo. Entonces, sí, el agente de carga tiene, perdón, el agente de carga, el exportador tiene la obligación de rechazar este contenedor. Por más que le digan es el último que tengo, o sea, no es el último que tenés. Hay más. Y tráeme uno que esté como con la gente. ¿Por qué? Porque esto es una garantía de que la mercancía se va a dañar. Y si yo quiero cuidar a mi cliente del otro lado del mundo, y le tengo que dar la carga en un contenedor como corresponde. ¿Sí? Así que es importante eso. Miguel Orellana. Hola Miguel, un gusto. Dice, en estos casos, como parte de la logística para no que el shipper exportador no rechace unidad en planta o punto de carga, se sugiere siempre hacer una preasignación o inspección a punto vacío con un operador acreditado que permita asegurarse que el contenedor es el adecuado para la exportación. A ver, yo siempre digo que un día en el puerto nos da más escuela que estar hablando 10 años atrás de un escritorio. Y recuerdo ir al puerto de aquí de Buenos Aires con un comisario de averías y él me enseñó cómo se ven si los contenedores tienen huecos o no. Hay que ir de día, obviamente, donde hay mucha luz, y si uno ingresa dentro del contenedor, cierra las puertas desde adentro y empieza a mirar todos los lados del contenedor, va a ver si hay unas de luz, donde sea, por aquí en el costado, sobre todo en el techo, en los laterales, y ahí es donde uno puede ver si el contenedor está dañado o no. ¿Sí? Así es la forma. Quien tiene mucha experiencia en esto no necesita que venga un comisario de averías. ¿Sí? Igual nunca se olviden de que la línea naviera les tiene que entregar un documento que se llama Interchange, que es en el cual se dice cómo está el contenedor, en qué condición se encuentra. ¿Sí? El documento de Interchange. Ahí dice si tiene algún tipo de detalle o no. Es más que nada porque después ellos reciben el contenedor y quieren ver si se encuentra en buenas condiciones o no para facturar la reparación. ¿Sí? Entonces, está este documento. Mírenlo, presten la atención. Hay una realidad. No siempre el documento de Interchange es fiel con lo que realmente está, con la condición real del contenedor. ¿Sí? Por eso hay que tomar algún tipo de precaución. Acá la idea no es demorar. A ver, todo esto que les digo suena idílico, yo lo sé. ¿Por qué? Porque ustedes están diciendo, no, que bueno, que el contenedor tiene que venir, tiene que salir.
Y la urgencia, y la urgencia, y la urgencia, y los tiempos. Y sí, todos trabajamos en base a esas urgencias y tiempos. Yo trabajo en mi casa hasta las 2 de la mañana a veces. ¿Por qué? Porque la diferencia horaria hace que tengo que estar esa hora despierto para poder dar respuesta. Es lo que ocurre y lo lógico, y me pasa a mí, les pasa a ustedes. Entonces, si uno piensa en esas urgencias, la verdad que hablar de, no, bueno, el contenedor, obviamente. Entonces, quien está en el negocio empieza a adquirir conocimientos como para poder saber si el contenedor se encuentra en buena condición para enviar la carga. ¿Sí? No hace falta llamar a un especialista siempre. Susana Barrientos. Hola Susana, buen día. Dice, buenos días Rodrigo. Susana de Zigzag, Costa Rica, un placer. ¿Será el link del que hablaste en principio de la presentación sobre embalajes? ¿Existirá un apartado de la base legal de que el shipper es el responsable del embalaje y por eso una aseguradora rechaza su reclamo de seguro? Es que no es que haya una base legal, los seguros cubrimos la carga desde que sale de origen. Y si hay una preexistencia está fuera de cobertura, es así de simple. ¿Por qué? Porque es previo. Es un reclamo a consecuencia de algo previo. Nosotros lo que estamos haciendo este último tiempo, no en todos los casos, pero sí en varios, es que cuando hay un reclamo, y bueno, si obviamente el importe es importante, le enviamos al importador el informe del comisario de averías. No es lo frecuente, ¿por qué? Porque la aseguradora es propietaria de ese informe. Recuerden que una inspección se cobra entre 2.000, 2.000 y algo de dólares, mucho dinero. Entonces la aseguradora tiene la potestad de lo que hace con ese informe. En algunos casos lo hemos enviado al importador. ¿Para qué? Para que el importador tuviera una base de reclamo con el exportador. Esto lo hemos hecho en casos extremos y han habido buenos resultados. ¿Sí? Si no, lo que hacemos es, bueno, tomar la información del informe sin enviar el informe completamente y sí dar todos los argumentos al importador para que reclame al exportador. Tienen digamos, buenos argumentos, porque, a ver, de vuelta, pagaste por la mercancía, no te la regalaron, y son responsables de cómo te la envían. Así que, pero, a ver, fíjense esto, estamos hablando sobre el problema consumado. ¿Qué tan acostumbrados estamos a tener que lidiar sobre el problema consumado? Esto hay que verlo antes. Por eso yo les digo, lo que es el embalaje deficiente, la estiba inadecuada, ver si el contenedor está ok, todo esto se puede prevenir. Entonces, sabemos que ya hay embarques que hay dando vuelta por todo el mundo y el problema se puede presentar hoy o mañana. Pero pensemos también en empezar a resolver el problema antes de que se presente. ¿Cómo? Con los clientes que tienen la carga que sale de origen mañana. Ahí es donde hay que empezar a trabajar sobre la prevención. Pero bueno, yo entiendo, trabajar en prevención implica mucho más tiempo que dejar que todo pase y ver el problema puntual cuando ocurre. El tema es que el problema puntual nos hace perder clientes. ¿Quién puede darse el gusto hoy de perder un cliente? Eso es lo que hay que pensar. Entonces sí, veamos nuestros clientes y digamos, ok, mira, a partir de mañana vamos a empezar a ver esto. ¿Sabes qué? Hablé con Rodrigo de la aseguradora, vamos a empezar a hacer una capacitación para ver el tema del embalaje. Hay que hacerlo ya. No podemos esperar a mañana. ¿Sí? Nelia Giselle Castillo dice, buenas tardes, Omar. Tuve un caso con un embarque ex-work, pero comentaste el proveedor fue quien cargó y resulta que no colocó el sello de alta seguridad o la botella, sino uno de alambre. Y por tanto la aduana en destino lo multó con $1.000. El proveedor nos hizo responsable y el cliente nos reclama a nosotros como pay forwarder. La pregunta es, ¿el seguro de responsabilidad cubre esto? No, porque no fue su responsabilidad. Seguro de responsabilidad cubre responsabilidad. Yo recuerdo hace muchos años cuando empecé en este negocio, hablé con un abogado, el abogado de la aseguradora con la cual trabajaba. Un saludo, si me está viendo, sabe quién es. Y le dije, ¿qué cubre el seguro de responsabilidad civil? Y me dijo, es facilísimo. ¿En serio? Sí. Pensá si sería tu responsabilidad si no tuvieras una cobertura de responsabilidad civil. Y claro, ese es el tema. La primera pregunta que uno se tiene que hacer es, pero yo, culpa tuve en esto. Y yo no estaba en origen poniendo ningún sello. Lo que pasa es que la gente de carga, el gran problema que tiene, es que localmente o en el puerto de destino siempre le van a reclamar la aduana por los trámites, la línea naviera por los contenedores y las estadías. Se lo van a reclamar a ustedes. ¿Por qué? Porque son los que están ahí. No le van a escribir al tipo que está del otro lado del mundo. Les van a reclamar a ustedes porque son quienes necesitan tener la interacción con el puerto, con la línea naviera y necesitan hacer el negocio. Entonces buscan el lugar más débil de la soga
para cortar, ¿no? Entonces ahí empiezan a presionar. Y eso no es un problema de ustedes. Nosotros siempre lo que recomendamos, cosas que no cubre el seguro de responsabilidad civil, bueno, por ejemplo, esto, también, por ejemplo, cuando alguien abandona una carga, eso es un conflicto comercial entre partes. Si el importador es insolvente y no puede importar la carga, la gente de carga no tiene nada que ver con eso. Ahora, ¿qué pasa? Que la aduana sí les va a reclamar a ustedes eso porque son los que están ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Liberarse del problema lo antes posible para no seguir acumulando costos, generalmente. Y sí, lo van a tener que hacer van a tener que sacar el dinero de su bolsillo, no queda otra. Y sí, después que lo hicieron, reclamar a quien corresponda hasta que puedan obtener un recupero. Pero esto no es responsabilidad civil. ¿Por qué? Por el hecho de que no es responsabilidad de usted. Susana Barrientos dice, bien decías, somos asesores y tenemos una responsabilidad sobre información al cliente, pero en carga FOB, de la que no tenemos injerencia, es un tanto complicado. Totalmente. Por eso ahí les digo, díganle a sus clientes que requiere las imágenes. Díganle a ese cliente que requiera las imágenes y todo lo que pueda llegar a darle la tranquilidad de saber que se está haciendo todo de forma adecuada. Por eso digo en la prevención. Sabemos que no lo van a obtener, no es un requisito nuestro tampoco, es una recomendación. Es medio difícil, pero ahí está la cuestión. Es insistir, insistir. A ver, es así, hasta que un día las cosas se dan. Es como todo en la vida, ¿sí? No sé, piénsenlo a ver, en los términos de cualquier cosa que ustedes busquen. No sé, desde invitar a cenar a una persona que les cae bien o lo que sea y ven que la tarea es medio difícil. Bueno, uno gana por insistencia. Esto es lo mismo, ¿sí? Con el cliente, díganle al cliente, al importador, solicítalo a tu exportador esto, solicítaselo así, repetida, hasta que un día se lo va a pedir y un día lo va a obtener y eso ya les va a ayudar a prevenir, ¿sí? Así que bueno, Susana, no es una lucha fácil, nunca lo es, tampoco hay soluciones fáciles, eso es lo importante. Hay sí productos que les van a ayudar bastante a poder, digamos, amortiguar ciertos efectos, pero no hay respuestas fáciles a un montón de estas cuestiones. Sí, la primera es esta, es todo esto se puede prevenir. Todo se puede prevenir. Que sea fácil hacerlo es otra cuestión, pero sí se puede prevenir. El tema está de que ustedes no se encuentren solos en este reclamo, ¿sí? o en esta actividad. ¿Sí? No se encuentren solos en esto. Busquen partners, por ejemplo, las aseguradoras, que tengan ganas de invertir tiempo con ustedes para poder trabajar en prevención. Eso es lo más importante. ¿Sí? Así que bueno, no veo más preguntas aquí, así que pienso que ya hemos terminado. No sé si por ahí alguien tenga otra pregunta, sino para bueno, para dar la despedida. Bueno, se hizo largo. Empezamos hace ya 1 hora y 3 minutos. El contenido suele ser bastante corto, pero bueno, después están estas preguntas que son muy buenas. Gracias, muchísimas gracias por la interacción. Y nada, de nuestro lado no tenemos mucho más para decir. Eh, nos gusta trabajar, nos gusta lo que hacemos, nos gusta trabajar mucho en prevención. Así que bueno, cualquier cosa que necesiten, aún así no estén trabajando con nosotros, cuenten con nosotros. Nosotros actualmente estamos dando muchas capacitaciones a empresas que no son clientas nuestras y no es problema. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es generar una cultura de seguro, que ya ha evolucionado mucho en estos últimos años, pero bueno, estamos tratando de aportar nuestro granito de arena para que siga evolucionando. Así que sean o no clientes nuestros, solicítennos esta interacción y vamos a estar con ustedes. Así que bueno, de mi lado, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por responder amablemente todas las preguntas y por mi parte, por parte de Alacat y por parte de Anova Marine Insurance, quisiera agradecerles a todos por sus preguntas y por su tiempo para estar en esta clínica web. Pues eso sería todo. Por aquí están poniendo contacto para solicitar capacitación y gracias. Y Fantástico, bueno, sí, nosotros a disposición, así que cualquier cosita, después me envían la información y hacemos el recontacto. pues ya por esta parte sería todo y muchísimas gracias también, Rodrigo. Un placer, hasta pronto, bye. Hasta luego, muchas gracias.